Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, señor Presidente de la Corte Constitucional de Colombia, señora Presidenta de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, ilustres autoridades presentes, señores jueces y magistrados, señoras y señores, amigos y amigas. He de empezar esta intervención señalando que constituye para mí un alto honor impartir la conferencia inaugural de este 16º Conversatorio Nacional de la Especialidad Laboral dedicado al diálogo en la jurisprudencia sobre cuestiones de derecho laboral y de la seguridad social. Mi gratitud más profunda, pues, a la Sala de Casación Laboral de la Corte y en especial a su presidenta, la doctora Marjorie Zúñiga Romero, que me ha precedido en el uso de la palabra por tan amable intervención, que me permite, además, retornar a la ciudad de Barranquilla, de la que conservo muy gratos recuerdos y muy buenos amigos. El objeto de mi intervención será reflexionar con ustedes sobre una cuestión que considero capital para el quehacer de los jueces laborales del siglo XXI. No otra que la identificación de los distintos tipos de discriminación y el canon a emplear por los jueces y los operadores jurídicos en general para determinar su existencia. ¿Por qué considero que esta es hoy una cuestión capital dentro del ejercicio de la función jurisdiccional laboral? Para tomar cuenta y hacerse cargo de esta afirmación, basta con advertir cómo en las últimas décadas la tutela antidiscriminatoria ha pasado a convertirse en uno de los componentes nucleares, nada menos, de nuestro modelo civilizatorio, y que esta evolución ha supuesto el paso de una idea vacía de igualdad, de acuerdo con la cual ésta operaba solo como una garantía del disfrute del resto de derechos, a otra idea de igualdad, que parte de reconocer a esta la naturaleza de un derecho sustantivo y autónomo, al que se atribuye además una función transformadora de la realidad en tanto que promotora de la igualdad sustancial entre las personas y los grupos sociales. Manifestación privilegiada de este proceso de lanzamiento hacia el vértice del valor de la igualdad ha sido la emergencia, primero por impulso de la jurisprudencia norteamericana, luego de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y otros tribunales, especialmente constitucionales, así como de una serie de directivas europeas de nueva generación, la emergencia, decía, de un nuevo derecho antidiscriminatorio. Un nuevo derecho antidiscriminatorio que renueve el significado jurídico de la prohibición de discriminación y proyecta su espacio de actuación y sus alcances. ¿Cuáles son las diferencias entre el derecho antidiscriminatorio tradicional y este nuevo derecho antidiscriminatorio? Como sabemos, el objeto del primero, del derecho antidiscriminatorio tradicional, ha sido garantizar la igualdad formal entre las personas, asegurando que los iguales sean tratados de igual manera. Como tal, este derecho antidiscriminatorio tradicional parte de una visión individualista de la discriminación, cuyo paradigma se encuentra en la noción de discriminación directa, basada, esta noción, en la realización de un juicio de comparación del trato recibido frente a otras personas en situación semejante por causa de uno de los motivos prohibidos, el sexo, la raza, la orientación sexual, etcétera, etcétera. Frente a esta visión tradicional, el nuevo derecho antidiscriminatorio da varios pasos más. Primero, porque presta atención no solo a las características del individuo, sino a la situación de los grupos sociales en los que se integra. Pero también porque desvincula la determinación de la existencia de discriminación de la necesaria realización de un juicio de comparación con otros sujetos, así como de la materialización de un perjuicio real y efectivo, además de actual, para una persona o un grupo, e incluso
de la propia intención de discriminar. La tutela antidiscriminatoria puede dirigirse, en consecuencia, contra las situaciones de marginación sistémica que padecen algunos colectivos debido a fenómenos de carácter estructural, además de estar en condiciones de combatir conductas reprobables per se, asumir un carácter preventivo o anticipatorio y no solo reactivo y sancionatorio, y atender al nexo objetivo que puede establecerse entre los efectos de la conducta y el factor de discriminación prohibido, sea esa o no la voluntad o la intención de su autor. Este haz de consecuencias de gran relevancia para la proyección de la tutela antidiscriminatoria se refleja en el tratamiento jurídico de esta de tres maneras principales de las que me voy a ocupar a continuación. La primera es el reconocimiento de la existencia de formas nuevas de discriminación, así como de variantes transversales de comportamiento discriminatorio. La segunda se relaciona con la manera de caracterizar los requisitos constitutivos de las formas tradicionales de discriminación y también de las nuevas formas de discriminación. Y en tercer lugar, se expresa por medio del modo de operar del canon jurídico o juicio de discriminación en relación con cada una de ellas. Vamos a ocuparnos, pues, de cada uno de estos factores. Respecto del primero, el reconocimiento de la existencia de nuevas formas de discriminación y de variantes transversales. Aquí deben ser citadas dos formas nuevas de discriminación diferentes de la tradicional discriminación directa. La primera de ellas parte de reconocer que la discriminación no solo puede producirse cuando se trata diferente a los iguales, sino también cuando se trata igual a los diferentes. En función de ello es que se crea la noción de discriminación indirecta, en la que lo decisivo no es el trato recibido, que es el mismo, sino que lo son sus efectos, que impactan de modo diverso sobre personas o grupos con características diferenciadas. Así, existirá discriminación indirecta según las directivas comunitarias, cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pueda ocasionar una desventaja particular a personas de un colectivo protegido respecto de otras personas, salvo que la misma pueda justificarse con una finalidad legítima y los medios empleados para alcanzarla sean adecuados y necesarios. Aquí, antes que nada, la referencia al carácter aparentemente neutro de la medida permite apreciar que se trata de una actuación aplicable a todas las personas por igual, por lo que carece en principio, es decir, prima facie, de toda sospecha de ser discriminatoria, a pesar de lo cual se tiñe de ilicitud debido a la desventaja particular en la que coloca a determinadas personas por razón de sus circunstancias personales o sociales. La atención se desplaza de tal modo del trato diferente a la diferencia de efectos, que puede ser acreditada mediante pruebas estadísticas, esta diferencia de efectos, que desvelen las consecuencias desproporcionadamente perjudiciales de la medida, por ejemplo, para las trabajadoras del sexo femenino, pero también demostrando que esa medida tiene una repercusión intrínsecamente negativa, al margen de cualquier valoración estadística, o un carácter ofensivo o estigmatizador, por ejemplo, para los trabajadores de una determinada religión o de un cierto origen étnico. Y todo ello siempre que esa diferencia de efectos no pueda justificarse, como hemos visto, por una finalidad legítima y los medios empleados sean adecuados y necesarios. Lo cual supone que aquí la ampliación del espacio de la tutela antidiscriminatoria a supuestos indirectamente desigualatorios, no directamente desigualatorios, se ve compensada por una paralela extensión de sus posibles causas de justificación. Ahora bien,
A la inclusión de la discriminación indirecta como forma nueva de discriminación debe añadirse la consideración del acoso como una forma más de discriminación, pese a que su configuración morfológica, la del acoso, se aleja de la tradicional de este tipo de actos, en particular debido a la ausencia, en el caso del acoso, de una referencia comparativa. La clave aquí, para incluir al acoso como una forma de discriminación, se encuentra en el hecho de que éste debe estar relacionado con uno de los motivos prohibidos, acoso discriminatorio, o tener naturaleza sexual, acoso sexual, por lo que la ratio última de la tutela es finalmente la misma que las demás formas de discriminación. Es más, a estas dos modalidades mencionadas, la discriminación indirecta y el acoso, debemos añadir la identificación de una serie de variantes de la discriminación de carácter transversal, como, en primer lugar, la discriminación múltiple y la denominada discriminación interseccional, en las que dos o más factores de discriminación, el sexo, la raza, la discapacidad, la orientación sexual, etcétera, etcétera, concurren o interactúan entre sí, dando lugar a formas agravadas de discriminación. Formas agravadas de discriminación que son además mucho más frecuentes de lo que se creería. También debe mencionarse aquí la llamada discriminación refleja o por asociación, que se caracteriza porque el trato desfavorable es causado a una persona no por su condición, sino por su relación con una persona que sí posee el rasgo protegido. Trabajadora que es madre de un minusválido, por ejemplo. Siendo aquí lo decisivo, no la posesión del factor prohibido por el sujeto que sufre la discriminación, sino la conexión objetiva de la conducta discriminatoria con ese factor. Incluso se ha identificado también la denominada discriminación por error, que se basa en una apreciación incorrecta sobre las características de la persona discriminada, que puede producirse especialmente y con frecuencia tratándose de rasgos que no necesariamente se expresan de manera abierta. El ejemplo paradigmático está constituido aquí por la orientación sexual, siendo lo decisivo igualmente en este caso la conexión objetiva con el factor prohibido del acto y no la posesión de ese factor por la víctima. Ahora bien, dicho esto, ¿cómo incide esta visión renovada de la tutela antidiscriminatoria con estas formas nuevas de discriminación sobre la manera de caracterizar tanto las formas tradicionales como estas nuevas formas de discriminación? Bueno, esta nueva visión se expresa hasta de 4 maneras principales que les voy a mencionar transversalmente a continuación. La primera de ellas está representada por el recurso a la mera idoneidad lesiva, es decir, abstracta, idoneidad abstracta o idoneidad lesiva de la conducta como elemento caracterizador de todos los tipos de discriminación. Como se aprecia con claridad, especialmente en las directivas comunitarias, el trato desfavorable o la desventaja particular que pueden dar lugar a discriminación directa o indirecta pueden ser también meramente posibles, potenciales o hipotéticos, no materializados aún, por tanto, y sin una víctima identificable. De modo que lo importante para que haya discriminación es que una persona haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable en el caso de la discriminación directa, o que la disposición, el criterio o la práctica aparentemente neutros pueda ocasionar una desventaja particular a personas protegidas en el caso de la discriminación indirecta. Incluso lo mismo ocurre con el acoso, donde lo exigido es que el comportamiento no deseado o inaceptable tenga como objetivo o consecuencia atentar contra la dignidad de la persona y degradar su entorno,
según las normas comunitarias, o tenga por objeto, cause o sea susceptible de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico, de acuerdo con el convenio 190 de la OIT. Al lado de esto, el segundo elemento transversal de la nueva visión de los supuestos de discriminación está representado por la posibilidad de ir más allá de la existencia de un término de comparación. En principio, como es evidente por lo demás, tanto la discriminación directa como la indirecta, por su propia naturaleza, requieren de una referencia comparativa. Esta referencia comparativa, no obstante, puede venir referida a una persona no solo situada en el presente o en el pasado, sino también en el futuro o incluso a una persona hipotética, al poder remitirse la comparación también a la forma como otra persona en situación análoga a los potenciales afectados pudiera ser tratada de acuerdo con la regulación de la Unión Europea. Asimismo, tampoco es indispensable, tratándose de los supuestos de discriminación indirecta, que el grupo comparable esté compuesto solo por personas no pertenecientes al colectivo victimizado o a la inversa. Tanto uno como el otro pueden contener personas del otro grupo, siempre que su presencia sea minoritaria. Aquí el ejemplo está representado por la presencia de varones en el colectivo mayoritariamente femenino de trabajadores a tiempo parcial que sufren discriminación en el cálculo de sus pensiones según la jurisprudencia de la Unión Europea y del Tribunal Constitucional Español, o al contrario, la presencia minoritaria de mujeres en el colectivo de trabajadores a tiempo completo, que sirve de comparación. Ahora bien, incluso en estos casos, la exigencia de un término de comparación desaparece. No es necesaria cuando sea posible establecer una conexión directa entre el trato desfavorable o la desventaja particular y una condición o circunstancia que tenga un vínculo directo e inequívoco, cosa que tiene que establecer el juez, con un factor de discriminación prohibido. Este es el caso, tratándose de la discriminación por razón de sexo, del embarazo, del parto, de la maternidad, del ejercicio de los derechos asociados a la maternidad y a la conciliación de la vida laboral y familiar, e incluso del sometimiento a un tratamiento de fecundación in vitro. Por otra parte, el tercer elemento de novedad el nuevo derecho antidiscriminatorio tiene que ver, a la hora de tratar los distintos tipos de discriminación, tiene que ver con la forma de determinar la existencia de un nexo de causalidad entre el trato desfavorable, la desventaja particular o el comportamiento inaceptable y uno de los factores de discriminación prohibidos. No precisa ya, como en el pasado, de una específica intención de discriminar, sino solo de la determinación de que uno de esos factores estuvo en la base del menoscabo o el perjuicio padecido por el sujeto. Esto se aprecia con especial claridad en las discriminaciones indirectas, donde lo que tiñe de licitud la decisión o el criterio aparentemente neutro es el efecto diferenciado que puede generar, sea este querido o no, y muchas veces no es querido, sea este querido o no por quien pone en marcha la medida. Pero incluso, tampoco la intención del sujeto es relevante en los supuestos de discriminación indirecta y de acoso, cuando sea posible establecer la existencia de ese vínculo a partir de su propia conducta. En realidad, como bien sabemos, solo los supuestos de discriminación oculta, en los que el factor prohibido aparece encubierto por una causa aparente, despido disciplinario, que encubre una discriminación por razón de sexo, solo en estos casos se requiere una indagación de este tipo.
una indagación de este tipo que, en todo caso, ha de ser facilitada por el recurso judicial a instrumentos de auxilio probatorio, como la prueba indiciaria o de presunción. Finalmente, el nuevo tratamiento de los supuestos de discriminación se expresa a través de una clarificación de sus posibles excepciones y causas de justificación. Aquí, la clave radica en tener en cuenta que el estándar de justificación es diferente en cada uno de los tipos de discriminación y en concreto en los tres principales a los cuales me he referido. Así, el acoso, una vez acreditado, no admite evidentemente ningún tipo de justificación ni de excepción, debido al carácter por completo inadmisible de la conducta, en tanto que atentatorio contra el valor fundamental de la dignidad de la persona. Sin embargo, las cosas son diferentes tratándose de las discriminaciones directas y las discriminaciones indirectas. En el caso de las discriminaciones directas, en primer lugar, por su gravedad y carácter intolerable, solo se admiten excepciones de carácter singular. El supuesto por excelencia de estas excepciones de carácter singular está representado por la consideración de una característica asociada a un factor prohibido, como el sexo o la edad, como un requisito profesional esencial y determinante, debido a la naturaleza de la actividad profesional. Cantante lírica, actor joven. Siempre, por supuesto, que el objetivo sea legítimo y el requisito sea proporcionado, como apuntan las directivas comunitarias. En cambio, como hemos visto, y esta es una clave fundamental, las potenciales discriminaciones indirectas admiten un abanico abierto de causas de justificación, vinculadas con el cumplimiento por la disposición, criterio o práctica sospechosos de dos requisitos a los que aluden también esas normas, que la medida pueda justificarse objetivamente por una finalidad legítima y, en segundo lugar, que los medios empleados para alcanzarla sean adecuados y necesarios, como les dije en su momento. Lo cual supone que cualquier medida que ocasione una desventaja particular a integrantes de un colectivo protegido deberá superar un doble juicio de legitimidad de los fines perseguidos y, en segundo lugar, de idoneidad y necesidad de los medios empleados. Un doble juicio de cuyos alcances hablaremos al final de esta conferencia. Y claro, llegados a este punto, lo que nos queda es determinar cómo se trasladan las consideraciones anteriores a la manera de establecer en casos concretos por los operadores jurídicos y en particular por los jueces la existencia de discriminación, que es el corazón de aquello que quería y quiero expresarles hoy aquí. ¿Cómo se traslada todo lo dicho al canon o juicio de discriminación a ser aplicado en la praxis por los jueces, por los tribunales, por los operadores jurídicos? A estos efectos es importante destacar que el juicio de discriminación puede ser descompuesto en una serie de fases o pasajes argumentales. Una serie de fases o pasajes argumentales que son comunes a todas las formas de discriminación, aunque su modo de operar pueda variar de una a otra de ellas. Estas fases o pasajes argumentales del canon o juicio de discriminación a las que me voy a referir de aquí hasta el final de mi intervención son tres. La primera está representada por la determinación de la presencia. Lo primero que hay que hacer es determinar la presencia de un trato desfavorable, una desventaja particular o un comportamiento inaceptable en perjuicio de personas que ostentan una característica protegida. Establecido esto, en segundo lugar, debe determinarse la existencia de un nexo causal con un factor de discriminación prohibido, sin lo cual no podemos establecer que la conducta es discriminatoria.
para llegar finalmente a un paso que, aunque parece accesorio, en mi opinión es decisivo, sobre todo tratándose de las fórmulas de discriminación indirecta, que son particularmente relevantes por su carácter supraindividual, por su carácter social y porque pueden afectar muchas veces a medidas de carácter normativo, convenios, reglamentos, normas. Este tercer elemento es la ausencia de una excepción y, sobre todo, para estas discriminaciones indirectas, de una causa de justificación que excluyan la ilicitud. Bueno, el primero de estos escalones, es decir, la determinación de la presencia de un trato desfavorable, una desventaja particular o un comportamiento inaceptable, exige establecer la existencia de uno de estos tres comportamientos vedados en perjuicio de personas protegidas, es decir, en perjuicio de personas que ostentan el rasgo protegido, la edad, el sexo, la orientación sexual, la condición ideológica, etc., ¿no? Primer elemento, establecer la existencia de uno de estos tres comportamientos vedados en comparación, segundo elemento, con otras personas que no ostentan esa condición. Claro, lo primero requiere atender a los requisitos y características particulares de cada uno de los supuestos y a su probanza. Es necesario determinar que efectivamente existe un trato desfavorable, una desventaja particular con las características a las que me he referido o un comportamiento inaceptable. Prestar atención a los rasgos particulares y a su probanza de cada uno, teniendo en cuenta dos advertencias muy importantes. La primera es que lo decisivo es aquí siempre, como he dicho, la idoneidad abstracta de la conducta para ocasionar el resultado prohibido. Así no haya tenido efectos o incluso no existan víctimas identificables. Y en segundo lugar, que en los supuestos de discriminación indirecta no es necesario que la desventaja particular afecte a todos los miembros del grupo considerado o afecte solo a los miembros de ese grupo. Ahora bien, por lo que se refiere a la identificación de un término de comparación, es decir, la comparación con personas que no ostentan esa condición, debe recordarse que no es necesario en los supuestos de acoso. No es precisa ninguna comparación tratándose del acoso, aunque sí en los supuestos de discriminación directa e indirecta, pero, como he comentado, salvo cuando la conducta tenga una conexión directa e inequívoca con un factor prohibido, como el embarazo, en el caso de la discriminación por razón de sexo, según indique. La comparación puede ser, por lo demás, no solo actual y directa, y esto es muy importante, sino también a futuro, e incluso puede ser una comparación meramente hipotética o abstracta, es decir, independiente de que exista en la realidad otro sujeto que haya recibido un trato más favorable. También es importante señalar que la selección del término de comparación no es una operación baladí, no tiene por qué ser sencilla, sino que puede requerir en algunos casos una cuidadosa valoración a los efectos de identificar el ángulo desde el que se produce la discriminación, que no siempre puede ser apreciado a primera vista. Ahora bien, por lo que se refiere al segundo elemento, el segundo paso del test de discriminación, que es el referido al nexo de causalidad entre la conducta y uno de los factores de discriminación prohibido, esa conexión que tiene que haber, sin lo cual la conducta no puede ser considerada discriminatoria, es importante destacar que este es un nexo de carácter objetivo desde una doble perspectiva, a la cual ya me he referido. En primer lugar, porque el factor prohibido no debe ser necesariamente poseído por el sujeto discriminado, discriminación por asociación y discriminación por error, ni por todos los miembros del grupo desfavorecido, solo por la mayoría, en las discriminaciones indirectas. En segundo lugar, se trata de un nexo objetivo porque establece, salvo en los supuestos de discriminación oculta o encubierta,
se establece con independencia de la intención de la gente, pudiendo afectar, por tanto, a prácticas bien intencionadas o de buena fe o basadas en razones económicas creíbles. Lo esencial es que sea posible establecer la existencia de un nexo entre el resultado peyorativo padecido y uno de los factores de discriminación prohibido a partir de los propios efectos de la conducta o de una regla probabilística basada en criterios de tipicidad social que permitan a los jueces establecer que la única explicación razonable o la explicación más plausible de ese resultado es la característica protegida que ostenta la víctima. En cualquier caso, y esto es importante señalarlo, este nexo de causalidad no tiene por qué ser exclusivo. Puede haber conductas empresariales avaladas por razones serias que, sin embargo, son aplicadas con criterios discriminatorios. Despido colectivo por causas económicas reales que afecta especialmente a los activistas sindicales, a las mujeres o a los trabajadores minusválidos, dando lugar a un supuesto de pluricausalidad de la conducta calificable por igual de discriminatoria. Con todo, y como les he anticipado, el escalón más delicado del test de discriminación está representado por la valoración de las posibles excepciones o justificaciones del trato presuntamente discriminatorio, en manos de la cual puede sucumbir el entero sistema de tutela. Ejemplos tenemos, incluso en la jurisprudencia de la Unión Europea, especialmente en materia de discriminación por razón de edad, discriminación adoptada incluso a través de medidas normativas. Bueno, el último escalón entonces, el de las posibles excepciones o justificaciones del trato presuntamente discriminatorio. Aquí es importante recordar que la exigencia de justificación es diferente en cada uno de los tres tipos básicos de discriminación, puesto que, antes que nada, el acoso no admite, por supuesto, ningún tipo de justificación. No puede ser entendido justificado en ningún caso. En cambio, las diferencias de trato capaces de dar lugar a discriminación indirecta reconocen un número finito, limitado, de excepciones establecidas ex ante, relacionadas con su vinculación a requisitos profesionales esenciales y determinantes, como hemos visto. Mientras que, y aquí viene la clave, las situaciones de desventaja particular que pueden estar en la base de la discriminación indirecta admiten un listado abierto de justificaciones ex post, no de excepciones fijadas ex ante. Listado abierto que debe ser valorado caso por caso y que se relacionan con el carácter legítimo de la finalidad perseguida y la idoneidad y necesidad de los medios empleados para alcanzarla, como he podido destacar a continuación. Bueno, lo primero, lo que he dicho en relación con la discriminación directa, significa que las excepciones a esta solo son admisibles cuando están basadas en requisitos relacionados con la actividad profesional, única y exclusivamente, y no con ningún tipo de motivo distinto, como pueden ser las razones económicas u organizativas, ya que las discriminaciones son irracionales per se para el derecho, aunque no lo sean necesariamente desde la óptica utilitarista de la economía. Lo segundo, lo que tiene que ver con la discriminación indirecta, supone que cualquier medida aparentemente neutra de efectos perjudiciales para un colectivo protegido debe ser sometida a ese doble test al que me he referido ya varias veces, relacionado con sus fines y con los medios empleados para la consecución de estos fines. El primero de estos tests, relacionado con los fines de la medida, no nos permite albergar grandes expectativas,
porque tiene en el fondo un carácter escasamente limitador, puesto que esta exigencia se satisface simplemente con que la medida persiga cualquier objetivo que pueda ser considerado legítimo, no arbitrario o no se considere prohibido. Lo cual determina que todo el peso de la justificación o no de la desventaja particular, el que la desventaja particular pueda ser considerada o no discriminatoria, termine por recaer en el análisis de la idoneidad y la necesidad de los medios. O sea, lo importante no son los fines, sino lo importante es la idoneidad y la necesidad de los medios empleados para conseguir esos fines. Y claro, en contra de lo que puede pensarse y se cree normalmente, este análisis es un análisis que va mucho más allá de la mera razonabilidad de los medios, muy utilizada incluso en la praxis judicial, ya que este análisis se compone de un triple examen cuyos escalones coinciden, la jurisprudencia comunitaria europea y la jurisprudencia de varios tribunales constitucionales lo deja claro, coinciden este examen con los pasos del test o principio de proporcionalidad en su versión clásica, porque exige llegar a un triple resultado que, como les digo, coincide con los pasos del test o juicio de proporcionalidad. En primer lugar, se requiere que la medida sea idónea desde un punto de vista empírico para contribuir a los objetivos que persigue, que la medida tenga esa capacidad de conseguir esos objetivos. En segundo lugar, que no existan otras medidas apropiadas de eficacia al menos equivalente según los criterios empíricos y prácticos al uso, que sea capaz de ocasionar un sacrificio inferior a la igualdad. Y finalmente, y esto es lo decisivo, sobre todo, que las ventajas derivadas de la medida sean lo suficientemente relevantes como para justificar los perjuicios que se ocasionan a los afectados y a la sociedad, teniendo en cuenta, y esto no es fácil de demostrar, el singular valor que dentro de la ponderación posee la igualdad, y además valorando el singular grado de afectación que padece la igualdad en el supuesto que es objeto de examen. El corolario es una valoración rigurosa de cualquier criterio, requisito o práctica de efectos materiales desigualatorios, con la que se completa de modo coherente el cuadro de requisitos para la aplicación de una de las ideas de mayor potencialidad transformadora, de mayor capacidad disruptiva de nuestras sociedades, como es la igualdad y no discriminación. Muchas gracias a todos y a todas por su atención. Por cierto, una versión escrita de la ponencia, porque entiendo que todos los elementos que he ido desarrollando no necesariamente se pueden retener, la va a tener la organización a disposición de quien quiera acceder a ella.